Gracias, gracias por darme la oportunidad de estar de nuevo con ustedes, de reunirme con gente joven que todavía no empezó el camino, digamos, de la neonatología, y también de muchos que han sido discípulos, y que yo diría de que casi el 100% de los especialistas que veo acá, puedo equivocarme con algunos, han salido todas de esa escuela que empezamos en el año 90, creo, y que estaba... Etelvina fue la primer residente de neonatología. Pero lo que pasa que, yo le tengo que decir, de ahí ustedes deduzcan, fue la primer residente de neonatología, era con Franchi Beruti, era. Bueno, pero digo, cuando uno se siente realizado como docente, no voy a decir maestro porque maestro es demasiado, como docente, cuando los alumnos nos superan y tienen luz propia, ¿no? Enseñar significa iluminar. Entonces, aquellos que tienen luz, los docentes tienen que tratar de descubrirla. Y si logras iluminar, seguramente será muy bueno y superará al maestro. Bueno, a ver, voy a hablar de una tecnología apropiada en neonatología que es el uso del CPAP. Ustedes miren aquí, Salta 1982-2021. Ese fue el periodo en el cual nosotros aplicamos esta tecnología en la sala de partos para asistir a los bebés. Ahora bien, ayúdame ahí porque no pasa. Cuando uno da, en esta primera hora de vida, la doctora dijo, 90% de los niños, nada. 5% algún tipo de apoyo. 2%, 1%, un apoyo intensivo. Siempre van a ser un bebé que necesite este tipo de apoyo, pero será muy poco frecuente si todos recuerdan que las madres de alto riesgo tienen que ser derivadas a los lugares que tengan las posibilidades de atender a los niños. Llámese Orán, llámese Tartagal, llámese Güemes, y los lugares que tienen menos tecnología tienen que mandar a los hospitales regionales de la provincia. Así debe constituirse la red. Entonces, uno puede dar presión positiva, es ventilación no invasiva. Yo voy a tratar de soportar, pero no voy a invadir al bebé. ¿Qué no voy a invadir? La vía aérea. Disculpe para los especialistas, pero yo tengo que hablar para todos ustedes, y especialmente para ese conjunto de gente joven que toma primera vez contacto con CPAP. Entonces, yo voy a ejercer una presión constante en la vía aérea, con un flujo de gases, y eso lo voy a hacer a través de algunos dispositivos. Lo voy a hacer a través del CPAP, que tiene un flujo de gases constantes que yo estoy brindando para producir presión positiva. No voy a hablar del flujo variable porque no tengo ninguna experiencia, nunca vi un aparato y en Argentina tampoco se usa, pero sí, a través del flujo constante yo puedo utilizar algunos dispositivos para generar esta presión, que es lo que se llama el CPAP D o A burbujas. Esto es una alternativa, es una interfase que también puede dar presión positiva para el recién nacido que tiene dificultades, que se llama cánula RAM. Pero además podemos dar nosotros presión positiva utilizando algunos equipos, como por ejemplo el respirador. De hecho, nosotros con cánulas nasales, si analizo las cánulas que están disponibles, la cánula de bajo flujo es esa que le colocan a los recién nacidos, que da apenas 1 litro, 1,5 litros, menos de 2 litros de gases. Eso no genera presión positiva. Es una cánula de alto flujo, se me menciona acá porque digamos que es asistencia no invasiva. Y el alto flujo, sí, esta es una cánula que tiene más de 2 litros por minuto, 2, 4, 6, hasta 8 litros por minuto de flujo. Entonces, esta cánula de alto flujo sí puede producir presión positiva en la vía aérea. Y esta flecha quiere decir que la cánula RAM, presentada por su autor, un amigo, el doctor Ruben Bromiker, que está en el hospital de Tel Aviv de Israel, él dice que la cánula RAM genera presión positiva y que se comporta como el CPAP.
y ellos tienen mucho éxito en la sala de partos. Ahora, la cánula RAM puede convertirse en una cánula de alto flujo, por eso está puesta allí. Esta es la historia, ¿no es cierto?, de un bebé que creo que está internado próximo a darse de alta en la unidad, la del cuidado intensivo. La foto me ha proporcionado la licenciada María Barea, que es una fisioterapeuta que trabaja en el soporte de estos niños con CPAP o con cánula de alto flujo o con cánula RAM. Lamentablemente, yo aprendí mucho de ella y aprendí mucho de las enfermeras. Y lamentablemente cuando me retiré ya estábamos a punto de empezar cada vez más a utilizar la cánula RAM, pero no lo pudimos hacer. Este bebé, fíjense en cómo está en brazos de la mamá, confortable, con un equipo que le está dando presión positiva, ¿no es cierto? Es este mismo bebé. Entonces mi agradecimiento para ella, que me enseña, me transmite y que son parte del equipo, ¿no? Y hay que considerarlos así. Así que bueno, ustedes vean a la derecha, este bebito está soportado por CPAP. Es un bebé que nació en el interior de la provincia, el médico no tenía tanta experiencia, por lo tanto subestimó la edad gestacional, dijo que el bebé posiblemente no vivía, pero ¿qué pasó? La enfermera decidió no solo reanimarlo, sino ponerlo en presión positiva. Al ponerlo en presión positiva, que lo hizo en un hospital del interior, sin ser de alta complejidad, este bebé salvó la vida. ¿Por qué? Porque llegó el sistema de traslado terrestre neonatal y con esta simple acción de darle asistencia en la sala de partos, el bebé salvó la vida. Y nosotros tenemos que usar la presión positiva como una estrategia y como un modo de soporte que tiene plena vigencia hoy, año 2024. Acá a la izquierda vean cómo lo está reanimando. Entonces hoy vamos a ver, en sala de partos, vamos a intubar a todos los bebés, especialmente a todos los prematuros, menos de 32 semanas gestacional, o no, o vamos a utilizar CPAP. También vamos a mirar cuáles son las últimas recomendaciones, por ejemplo, las de la OMS, y cuál es el rol que tiene la enfermera o el personal de enfermería en el cuidado de estos niños. Si uno recuerda la fisiología, y no voy a entrar en detalles, pero si uno recuerda la fisiología y ve las figuras más frecuentes que encontramos en la bibliografía, especialmente de la mano de la Academia Americana de Pediatría y del Manual de Reanimación Neonatal Argentino, vemos que el bebé, cuando está dentro del útero materno, tiene los pulmones que son llenos de líquido. Es una bolsa de agua. Ahora ustedes van a imaginar el pulmón nuestro, ¿no? Tiene 35, 45 gramos el pulmón de un bebé recién nacido normal. Puede llegar a 50 gramos. Esa es una bolsita que está completamente llena de líquido. Cuando el bebé nace, y es un bebé a término, ya en el preparto, con las contracciones ha ido generando la mamá drogas vasoactivas y corticoides que hacen que ese pulmón se vaya preparando para el momento del nacimiento. Y ustedes vean que además de prepararse cuando pasa por el canal del parto, la expresión hace que salga líquido, pero se ha reconocido que no es el principal mecanismo de que este líquido abandone el alveolo y lo reemplace por aire. Acá tenemos la primera respiración, acá sin respiración, lleno de líquido el alveolo. Acá la primera respiración. Ya vemos cómo en la inspiración, que es como una presión negativa que hace el bebé cuando hace una presión negativa para abrir los pulmones, entonces empieza a entrar aire en el pulmón. Segunda respiración y las subsecuentes respiraciones. Este pulmón, que es un pulmón que secretaba el líquido pulmonar, porque está lleno de líquido, porque es el pulmón el que lo llenaba de líquido con el intercambio de líquido amniótico. Cuando el bebé nace, lo que era un pulmón, un órgano secretor, se convierte en un órgano que va a absorber el líquido. Fíjense en ustedes, qué sabia la fisiología. De modo que la finalidad de esto es establecer lo que se llama la capacidad residual funcional en el pulmón. Y para que me entiendan, especialmente aquellos que toman por primera vez contacto con esto, es decirles que un pulmón, cuando nace, se infla, luego se desinfla, la inspiración y la expiración. En ese mecanismo,
va trasladando aire de ida y de vuelta, ¿no es cierto?, que es el volumen corriente que tiene el órgano. Ahora bien, hace la inspiración y hace la expiración, pero cuando hace la expiración, todas las primeras expiraciones son incompletas. ¿Por qué? Porque el bebé dice, tengo que dejarme un poco de volumen pulmonar para que el pulmón esté siempre abierto. Porque si tengo que abrir cada vez el pulmón, me va a costar mucho esfuerzo, ¿no? Entonces ustedes lo pueden ver a través de un globo. Ustedes inflan un globo y la primera les cuesta, que yo ya, gracias a Dios mi nieta no inflan globo, porque si no terminaba mal. Porque uno infla el primer globo, la primera vez que infla el globo, la pucha, ¿no? Entonces yo le decía a mi mujer, infla vos primero, porque entonces ya lo dejaba blandito, digamos, ¿no? Entonces, bueno, pero aquí pueden ver ustedes un poco de fisiología. Ustedes ven, ¿qué es capacidad residual funcional? Es la cantidad de aire que le va a quedar al bebé cuando el bebé haga la expiración normal. ¿Y eso qué va a permitir? Va a permitir de que el pulmón sea más flexible, más distensible, que sea más elástico. Entonces, en esta figura que fue publicada en el año 2012 de un Neo Review, ustedes ven cómo aquí están las horas de vida del bebé y aquí están la capacidad residual funcional. Desde el fondo pueden ver esta curva roja. Aquí nace el bebé, pero a medida que va aumentando las horas de vida, se ve que el bebé exponencialmente aumenta la capacidad residual funcional. ¿Lo ven? Pero contrariamente a lo que sucede con la capacidad residual funcional, cae la resistencia en la vía respiratoria. Esa vía respiratoria, 2 milímetros. 2,5. En los microprematuros estamos hablando de vía respiratoria de la tráquea de menos de 2. Hay una gran resistencia si hay líquido. Entonces, cuando entra el aire, cae también esto, que es entonces la resistencia en la vía aérea. Y al mismo tiempo, ese pulmón, como el globo, es fácil de que se distienda en un mecanismo activo como es la inspiración y que se desinfle en un mecanismo pasivo como es la expiración. Y ustedes ven cuál es el resultado, que aumenta, esto es una línea verde para los del fondo, que aumenta la distensibilidad o la compliance del pulmón. Esto que hace que sea un pulmón complaciente. De modo que entonces si yo busco un libro de fisiología, yo usé el Guyton en mi época de estudiante, uno puede ver de que aquí hay un alveolo que está abierto, no se ve bien por la luz, pero a ese alveolo que está abierto lo acompaña vasos sanguíneos. Y lo fundamental es entender que el pulmón es un órgano que produce hematosis, toma el oxígeno y saca el dióxido de carbono. Y si hay un buen alveolo y hay un buen vaso, esto es un proceso normal, hay una buena relación entre la ventilación y la perfusión. En cambio, si yo, siendo un mal dibujante en la computadora, a este alveolo lo achico, lo aplasto y hago de cuenta que no está en su tamaño normal, lógicamente que no va a entrar aire, va a estar colapsado, va a estar cerrado. Esto es lo que pasa en los prematuros, les voy anticipando. Los chiquitos, más chiquititos, tienen esta dificultad, que el alveolo se achica, que el alveolo tiene tendencia al colapso. Entonces, por lo tanto, acá no voy a tener ese equilibrio que necesito. El bebé no va a tomar el oxígeno y no va a poder desprenderse del dióxido de carbono. Y aquí ya estamos complicados. Entonces, Bromiker me dice, Rubén, muestra esto en su webinar y hemos charlado. Él ve acá un alveolo, lamentablemente los de atrás no van a ver, pero esto que dice acá que es un alveolo chico, no está abierto este alveolo. Y así como ese alveolo no está abierto, puede haber cientos y millones de alveolos que no están abiertos. Otros sí, otros semiabiertos. Es un pulmón que tiene dificultades. No se está adaptando bien a la vida extrauterina. Pero si yo le aplico una presión positiva con un dispositivo en la vía aérea, le genero una presión, voy a lograr que se abra la vía aérea y voy a reclutar esos alveolos. Algunos sí, otros a lo mejor será más difícil, pero al principio quizás tenga que insuflar un poco el pulmón y siempre dejarle la posibilidad de que quede una capacidad residual funcional.
Entonces miren ustedes, esta enfermera que está en el interior mirando esta presentación, le mando un abrazo, esta enfermera ventiló a este bebé con una bolsa autoinflable. ¿Y qué es lo que hace? Cuando uno ventila con una bolsa autoinflable, que es la mayoría que existen en la zona del interior, hace una inspiración y la expiración, inspiración y expiración, pero siempre vuelve a cero. ¿Lo ven desde el fondo? Siempre vuelve a cero. ¿Por qué? Porque este instrumento no tiene la capacidad de generar esa presión que nosotros necesitamos al final de la expiración para crear ese volumen de aire necesario para que el globito esté distendido. En este caso, el pulmón. Entonces, ustedes observen cómo, si yo aplico el NeoPAF, que es el resucitador de pies en T, que debieran tener toda la sala de parto donde nacen niños, con este equipo yo sí puedo generar una presión positiva al final de la expiración. ¿Por qué? Porque lo calibro. Le digo, yo le voy a colocar una presión de 5 centímetros de agua. Esto se transmite al pulmón y mantiene el pulmón abierto. Una presión constante con flujo constante. Pero ustedes vean, si yo reanimo en la sala de parto un bebé con PIP, que es presión positiva al final de la expiración en inglés, yo voy a crear una capacidad residual funcional y entonces el niño va a tener mayor probabilidad de adaptarse y de salvar la vida. Vamos a la próxima, por favor. Y ustedes miren, este elegante, como lo dice Maturana, estudio de fases, ha sido mostrado por diferentes autores en el mundo. El último que lo mostró fueron los muchachos de Suecia, cuando hablaban de clampeo del cordón. Este conejo, fíjense ustedes, cómo yo lo ventilo con un ambú al conejo, y no veo que el pulmón mejore el volumen. Va y viene. En cambio, si yo ventilo a este conejo con un equipo que pueda dar PIP, ustedes vean cómo se va reclutando el pulmón y cómo empieza a aumentar el volumen pulmonar. Y es todo lo blanco que ustedes ven. Este es el concepto de pulmón abierto. Y esto es lo que nosotros tenemos que lograr. De modo que entonces, ¿qué es el CPAP? CPAP es en inglés, pero en español y en salteño se dice PPC, expresión positiva continua en la vía aérea. Ahora, ¿y a qué se denomina esto? A un modo de soportar al bebé en la sala de partos de modo no invasivo, y uno mantiene una presión que es más alta que la atmosférica dentro de la vía aérea y en los pulmones del bebé, durante y al final de la expiración. Y esto me permite que el bebé siempre quede con un volumen pulmonar o con una capacidad residual funcional. Ahora bien, esto es el CPAP. Ahora, ¿qué evidencia hay de que esto es bueno? Yo no voy a revisar en esta oportunidad todos los estudios y darles todos los metaanálisis, pero tienen que creerme muchas cosas, y entre ellos de que todos estos estudios, los principales que se han hecho en el mundo, ya dicen, la presentación queda, por supuesto, que a un niño muy prematuros tienen éxito cuando uno les aplica presión positiva en la sala de partos y que nunca debe apurarse uno para intubar a un recién nacido, que esta no es una prioridad. Así como no es una prioridad la vitamina K, tampoco es una prioridad intubar. Por supuesto, necesita una evaluación de cada bebé, porque algunos niños sí. ¿Pero cuánto? El 1% de los que nacen. Si en La Viña nacían 15 partos en el año, si en Cachi nacían 32 partos en el año y las madres se derivan, la necesidad de intubar va a ser muy poca. Entonces, no nos podemos poner nerviosos si no tenemos el laringoscopio, si no tenemos el tubo endotraqueal. ¿No? Nos tenemos que poner nerviosos si no sabemos las cosas básicas de cómo asistirlo. De modo, fíjense en ustedes, la red de Estados Unidos, la red Oxford, ¿qué nos dice? Que desde el año 2011, para los que están atrás, desde el año 2011, esta es la curva, de cómo aumentó la utilización del CPAP
en sala de partos, en niños muy prematuros, ¿eh? Estamos hablando de niños de 22 semanas a 29 semanas. ¿Y cuántos niños cree que han juntado? 400, medio millón de chicos. Entonces, ellos han demostrado que aumentó la utilización del CPAP en un 27%. Y cuando miran lo que pasó con cada edad gestacional, ven que aún los chicos de 29, 28, 27, 26, va aumentando la cantidad de servicios que utilizan el CPAP en sala de partos. Y hecho hasta el 2019. Quiere decir que yo ya tengo una desventaja de 5 años, no se modificó, pero esto ya aumentó en el mundo entero la utilización de apoyar a los niños con presión positiva al final de la expiración en la sala de partos. Ahora bien, nosotros, esto es muy reciente, esto se publicó hace una semana en la revista Neonatology. Es muy reciente y es interesante porque nos ayuda a comprender algunas cosas que ya están dichas, pero que es muy útil para enfermería y para aquellos que asisten en la sala de parto, médicos de familia, médicos pediatras que no tengan tanta experiencia. Fíjense ustedes, acá, esto que fue publicado hace poco dice, yo tengo una bolsa autoinflable como la que usó mi enfermera del interior, ¿no es cierto? Entonces, tengo esta bolsa autoinflable que no entrega PIP. Esto va a dar un pico, va a volver a cero, va a dar un pico, va a volver a cero. Pero tiene la ventaja de que yo la puedo hacer funcionar sin necesitar tubo de oxígeno o aire comprimido. Y como en el mundo cada vez más se utiliza aire, especialmente para los chicos prematuros tardíos, los chicos de término, para ventilarlos en sala de parto, inclusive para prematuros mayores de 32 semanas de edad gestacional, se utiliza aire, no necesitaría tener oxígeno. Pero bueno, esto no fabrica PIP. En cambio esto, que es la pieza en T, que tiene acá una máscara, olvídense del detector de CO2 que no lo usamos, creo que en el italiano sí lo usan, el detector de CO2, pero expirado, claro. Bueno, acá, olvídense de esto, pero digamos, este resucitador de pieza en T, que lo tiene Güemes, que lo tiene Joaquín B. González, creo que lo tiene Metán, Anita. Bueno, hay que tenerlo, ¿no? Hay que ir, verlo al intendente, qué sé yo, hacer una rifa, pero esto hay que tenerlo. Entonces, resucitador de pieza en T, que puede ajustar PIP, puede ajustar PIM. El PIP ya saben lo que es, el PIM es presión inspiratoria máxima. Yo pongo el dedo y la aguja se va para arriba. Bueno, la desventaja de este equipo es que sí necesita tener suministro de gases. No es como una bolsa autoinflable que toma el aire del ambiente. Esta es la desventaja. En Rosario de la Frontera sí lo tienen. Fuimos con José y dimos cursos allí. Fuimos con muchos médicos y enfermeros del equipo neonatal a recorrer la provincia y a enseñarles a manejar esto. Y esto le cambió la vida a los recién nacidos en Salta. De hecho, esto también suena interesante, también tomado del mismo artículo publicado hace una semana. Creo que ya se lo mandé o se lo voy a mandar hoy. Pero digo, cuando uno aplica presión positiva en la sala de parto, lo puede hacer con una máscara o lo puede hacer con una cánula. Si yo aplico la máscara, lo interesante es que no hay una buena máscara para niños muy prematuros. En general son máscaras grandes. Pueden ser del modelo que tienen el borde autoinflable, o puede ser una máscara facial redonda, o puede ser una máscara en cúpula o duomo, o puede ser una cánula nasal como la cánula de alto flujo o la cánula RAM. Ahora bien, ¿cuál es el problema que se ha encontrado en los últimos trabajos? Que el fracaso en aplicar presión positiva con máscara en la sala de partos, y esto la enfermera tiene que saberlo y el médico también. Yo digo la enfermera en el interior porque es la que siempre está, ¿no? El médico siempre llega para los aplausos, si salen todas las cosas bien, y para los cascotazos si salen las cosas mal. Porque esto es así, ¿no? Entonces, fíjense en ustedes, acá una sola persona, como les dice el RCP, con 2 puntos de apoyo y sujetar la mandíbula. Con una máscara en duomo, una sola persona, 2 puntos en la cúpula y sujeción de la mandíbula para tener la máscara afirmada. Y aquí veamos cómo
2 personas, una que se ocupa de vigilar bien la máscara y otra persona que se encargue de calcular la presión o de hacer la ventilación. Y esto lo puede salvar al niño de intubarlo. O puede, si no tengo otra cosa, estas cosas las tengo que saber. Lógicamente, le estoy pidiendo a Cachi que tenga 2 personas. Y entonces dice, doctor, nosotros no tenemos 2 personas. La Academia Americana de Pediatría dice que hay que tener 5 personas para hacer una recepción de un niño de alto riesgo. ¿Le vamos a creer? Sí, al italiano. Le vamos a creer a la unidad como esta, que pueden haber 5 personas, uno se encarga de cada cosa. Pero en el interior de la provincia, donde nacen niños, y que no nacen mucho prematuros, pero niños con dificultad respiratoria, es bueno tener estos conceptos. Ahora, ¿qué es lo que hacemos entonces? Hacemos que nuestro objetivo no es tener un pulmón cerrado, porque esto me indica un pulmón cerrado. Si yo tengo un pulmón cerrado, voy a tener los alveolos y no voy a poner oxígeno, va a fracasar. El bebé clínicamente se va a manifestar por el score respiratorio de EICOR con todas las características que ustedes pueden evaluar y van a decir, no, este chico tiene un problema. O es demasiado prematuro y tiene un problema en el pulmón, o yo no estoy haciendo bien las cosas para asistirlo. Entonces, yo no quiero un pulmón que no esté bien inflado. Quiero un pulmón que esté abierto, es decir, que los pulmones funcionen, que una circulación sanguínea sea apropiada, de tal manera que esto es lo que yo necesito. Ahora, todo dispositivo que se utiliza en neonatología o en medicina tiene sus pros y tiene su contra. Si ustedes aplican una presión exagerada, van a tener un pulmón muy inflado. Y si tienen un pulmón muy inflado, ¿qué le puede pasar al pulmón? Se va a romper como un globo. O puede los 2 pulmones estar, esto muestra uno para mostrarles el ejemplo, o sea, para que sea didáctico. Pero yo digo, si hay 2 pulmones están totalmente expandidos, lo que al corazón le queda es muy poco espacio. Y yo voy a hablar de lo que se llama un CPAP óptimo. Estoy dando presión positiva en la vía aérea, pero no de forma óptima. ¿Por qué? Porque estoy produciendo efectos adversos sobre la circulación. ¿Está? Entonces, ustedes miren cómo yo puedo dar, acá ustedes vean cómo el NeoPAF, puedo dar una presión positiva dejando un PIP y con un pico. Esto es con una fuente de oxígeno humidificada y calentada a través de una máscara. O puedo dar con el Safety, que no tengo mucha experiencia en esto, también es un aparatito que hace lo mismo que el NeoPAF, necesita fuente de oxígeno, recomendable para el traslado neonatal cuando no hay recursos o en países que tengan recursos muy limitados y que no dispongan de un traslado que pueda los chicos ventilarlos adecuadamente durante él. Ahora, estas dos piezas se pueden usar. La desventaja del Safety es que solamente sirve para un bebé. En cambio, el otro se puede mejorar y reesterilizar las tubuladuras, etc. Bien, y esto entonces CPAP en sala de partos. Hospital Joaquín B. González, hace unos cuantos años atrás, cuando empezamos a enseñar esta cosa. Fíjense cómo la enfermera, sin saberlo, ya está aplicando la presión positiva con las 2 manos. Porque la enfermera quiere garantizarle a este bebé, que es un bebé grande, le quiere garantizar que la presión positiva que le está dando es efectiva. Y por supuesto, ellos tenían para controlar acá con el NeoPAF. Entonces, estos fueron los pequeños grandes avances en la asistencia de los bebés en el interior de la provincia. Ahora bien, el pulmón del recién nacido, no voy a insistir mucho con esto porque no quiero demorar. Los niños prematuros, como los niños de término, son diferentes para crear lo que se llama un volumen pulmonar adecuado. Y cuando yo aplico una presión en la vía aérea, si aquí yo veo presión y aquí veo volumen, si yo aplico una presión que no me logra distender el pulmón, voy a estar en lo que se llama en la parte baja de la curva presión-volumen. De esto saben mucho los residentes, saben mucho los médicos jóvenes que han venido al último a la unidad, asistencia respiratoria mecánica.
control, monitoreo de curvas, etcétera, etcétera. Yo no sé tanto, lo que sí dije es que nunca podemos estar acá, que es bueno que estemos acá con una capacidad residual funcional y que ojo con darle demasiada presión a los bebés. Formar la capacidad residual funcional. Entonces, en sala de partos, la pregunta del millón, CPAP o intubación con ventilación mecánica. Ya han visto lo que dijo la red de Estados Unidos y la que van a decir las europeas también. Todo el mundo hoy dice. Hay un servicio que está usando CPAP ya en chicos de 22 y 23 semanas, con éxito. No son muchos, pero lo está usando. Yo no digo que esto se haga acá. Lo que digo es que para intubar hay que tener manos expertas. Y en el interior es difícil encontrar, salvo que tengan un anestesista. Y en las unidades de cuidados intensivos cada vez se intuban menos. Los residentes no pueden intubar. ¿Por qué? Porque ya se intuban menos, porque directamente se hace un método no invasivo en sala de partos. En Salta, por suerte o por desgracia, no sé, el tiempo jugará, es la unidad que desde el año 2011-2014 está usando el método invasivo para la administración de surfactante. Es decir, en vez de colocar un tubo, colocan un catéter. Entonces, los residentes, los médicos y los que no son tan residentes, tienen todavía la práctica de visualizar la glotis para colocar el catéter. Ahora, el CPAP con máscara o con cánulas puede ser ejercido por un médico general o un médico o una enfermera. ¿Cuántas terapias intensivas hay en el país? No le voy a decir el número, porque se van a caer de espalda. Terapias intensivas en lo público y lo privado, y muchos de ellos no tienen especialistas de guardia. No lo tienen. Hay médicos de medicina familiar que están haciendo guardias en los cuidados intensivos. Yo no digo que esto sea malo, yo digo que tiene que ser bien entrenado. Entonces, en el interior, cuando yo no tengo recursos, yo tengo que tratar de utilizar dispositivos que ayuden y que no compliquen a la gente, como el uso del CPAP con máscara o CPAP con cánula, y hay que entrenar al personal. Lógicamente que esto no es, después lo dejamos para las preguntas, ¿cuánto tiempo se puede hacer esto? Bien, esta presión positiva, ¿todos me entendieron lo que es la presión positiva? ¿Todos entendieron lo que es un pulmón abierto? Bueno, ahora vamos a tener un poquitito más de explicación científica. Fíjense en ustedes, ¿cómo actúa el CPAP? Al igual que el quejido, ustedes han visto cuando los chicos hacen eso es lo único que está haciendo el bebé, que es un chico, pero no es idiota, está cerrando la glotis para que cuando sale el aire, dejarlo atrapado. Él quiere mantener el volumen abierto, el pulmón abierto. Por eso se queja. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Con el CPAP le vamos a dar una presión mayor que la que él puede producir. Por lo tanto, lo que va a hacer es disminuir el quejido, va a aumentar el volumen pulmonar, lo entienden por qué, ¿no es cierto? Va a mejorar la distribución de la ventilación en los pulmones, va a mejorar el estado respiratorio del bebé, ese bebé que tenía una respiración en balancín, va a empezar a ser regular y va a empezar a tener una respiración torácica. Y ustedes van a poder seguir esto con el score respiratorio de ACOR. Van a poder mirar los parámetros y van a ver cómo mejora el bebé. Ahora bien, si yo aplico CPAP con una cánula que me llene toda la nariz, sin comprimir las fosas nasales, pero me llena toda la nariz, el 100%, allí voy a estar aplicando una presión continua en la vía aérea que se va a transmitir al pulmón. Es un sistema que no es totalmente cerrado, pero se lo considera cerrado. Si yo quiero hacer CPAP y tengo una cánula que solamente me ocupa el 50% de la nariz, no la tapa completamente, voy a tener fuga de presión a través de la nariz. Y eso es la cánula de alto flujo. Ahora, si entre los dos, a mí se me ocurre utilizar en la sala de partos una cánula RAM pegada al NeoPAF, voy a tener solamente un 20% de fuga, porque la cánula RAM ocupa el 80% de la fosa nasal. Voy a tener menos fuga y con la posibilidad de dar más presión. Pero como tiene fuga, los autores recomiendan
que aunque uno quiera poner 5 de presión de agua, tiene que poner 7. Si uno quiere poner 6, tiene que poner 8, porque de esa manera compensa la fuga y da un CPAP efectivo. ¿Me siguen? Bueno, entonces fíjense, este es un esquema y esta cruz dice, ojito al picho, cualquiera de estos procedimientos, de estas interfaces, puede lesionar la nariz del bebé. Independientemente de las lesiones pulmonares y de lo que ya dijimos, del control del oxígeno que no dijimos, pero no importa, el problema más serio es la nariz. Por lo tanto, acá las enfermeras juegan un rol trascendente. Este muchacho que está ahí es un residente del siglo pasado que se llama el doctor Wong. Es un chino. Este chino trabajaba en el servicio de Columbia, en la Universidad de Columbia, en Nueva York. Y habían otros servicios en Estados Unidos, por ejemplo, como el de Boston. Acá, Wong está usando el CPAP de burbujas que se utilizó en Salta, que se sigue utilizando acá y que utilizaba la enfermera en la primera diapositiva. ¿Se dan cuenta? Pasaron 40 años, 45 años, y él usaba en los bebitos este CPAP con mucho éxito. ¿Por qué? Porque ustedes miren en los círculos, acá tenemos porcentaje de niños y acá procedimientos. En verde, ¿ven en el fondo? En verde, los chicos de WOM, más del 60% usaban CPAP en la sala de parto. Al usar más CPAP en la sala de partos, usaban menos ventilación mecánica. Al usar menos ventilación mecánica, usaban menos surfactante. Y al usar menos surfactante, los chicos tenían menos oxígeno a las 36 semanas. Por eso que con la doctora Montenegro, cuando hacíamos los cálculos de cuánto surfactante necesitábamos, llegábamos a fin de mes y empezábamos a ver de que nos sobraba surfactante. Y era porque estábamos empleando más CPAP en sala de partos. Y esto tiene que ser tenido en cuenta, ¿no? Los recursos son finitos, hay que cuidarlos. Y hay que estar todos los días en la supervisión de los materiales, de los insumos, porque esto hace a la eficiencia. Yo puedo usar la plata para otra cosa. En cambio, cuando Boston fue comparado, fíjense ustedes, usaban poco CPAP, lógicamente ventilaban más los chicos, lógicamente usaban el doble o triple de surfactante y los chicos permanecían con más oxígeno a las 36 semanas. ¿Me siguen o es muy complejo? Bien, entonces, vengo acá para que no se duerman. Entonces, fíjense ustedes, ¿el CPAP puede fallar? Sí, el CPAP puede fallar. Acá dice, soporte inicial en la sala de partos en el recién nacido prematuro. Todo lo que vemos en negro desde acá son chicos que han sido intubados en la sala de parto. Pero miren la edad gestacional, 25 semanas a 32. Todos estos chicos, es un estudio hecho por Dargaville, que es un médico de Australia, al cual le copiamos también la técnica MIST. Todos estos chicos fueron intubados. Cuanto más chiquitos, más intubados. En cambio, arriba, no se ve en la diapositiva, pero ustedes créanme que esto era blanco, todos estos chicos fueron con CPAP exitoso. Cuanto más grandes son los chicos en edad gestacional, pueden mejorar el éxito del CPAP. Y todos los que están en el medio eran chicos a los cuales le habíamos puesto CPAP, pero que finalmente terminaron siendo intubados. ¿Me siguieron? Bien, entonces, acá viene la historia. El CPAP necesita que el personal de enfermería disponga de experiencia y cuente con protocolos para la colocación y el seguimiento para un funcionamiento correcto. No hay nada en neonatología que no tenga que ser escrito, que tenga un protocolo del procedimiento, que ese procedimiento se controle, que se cumpla y que fundamentalmente se registre, porque si no, no existimos. No podemos demostrar a nadie que lo que estamos haciendo es bueno. Pero aparte, no podemos corregir los errores. Y en medicina hay que registrar, hay que supervisar, hay que gestionar, hay que venir temprano a la unidad, hay que irse tarde, ¿no es cierto? Porque es la forma de que el equipo funcione, mostrando un liderazgo fuerte, consistente, que no se encarga de hacer estas cosas, pero que los demás acompañan, y eso es lo que a mí, gracias a Dios y a la Virgen, nunca me faltó, que fue el equipo. Ojo que el CPAP puede producir eritema, puede producir úlceras y puede producir necrosis.
Este no es el único efecto del CPAP, como vieron, en el caso más grave puede romper el pulmón. Entonces, es muy importante estos cuidados. De modo que, terminando, ¿cuáles son las recomendaciones actuales del uso del CPAP según la Organización Mundial de la Salud? Que fueron discutidos por la Vermont Oxford en un webinar de hace no mucho por gente experta, como Robert Sol. Fíjense en ustedes, dice la organización, se puede iniciar CPAP inmediatamente en bebés muy prematuros, menos de 32 semanas, con o sin dificultad respiratoria. Porque si uno se confía en ese bebé que nace prematuro y dice, mira qué bonito que está, y le pongo un halo, estoy mal. Es decir, si yo veo que es un bebé muy prematuro, que la mamá no ha tenido corticoide, que el parto viene de la casa, que no ha sido controlado, y aunque el bebé me esté respirando bien, tengo que estar muy atento porque colocar un CPAP precoz, tan pronto como sea posible, va a evitar que el niño empiece con la dificultad respiratoria. Cuando el niño empezó con la dificultad respiratoria, me cerró el pulmón. Y rescatarlo ese pulmón, volverlo a inflar, va a costar el doble. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿requiere de personal entrenado? Sí. ¿Con dispositivos de calidad? Sí. ¿Que tienen que tener calentadores y humidificadores? Sí. ¿Que tienen que tener mezcla de gases? Sí también. Y por ahí va a salir alguno y me va a pinchar el globo, como cuando iba a dar curso en el año 1982, decía, pero nosotros no tenemos oxígeno, y entonces yo no sabía qué hacer en ese momento. ¿Está? Yo sé de que hay muchas falencias. Yo sé de que hay servicios que no tienen oxígeno, que no tienen aire, que no pueden mezclar. Pero bueno, esto pasó y va a seguir pasando. El CPAP de burbuja puede ser una elección. Bien, las enfermeras, buenas enfermeras, hay que ser aliados de las enfermeras, hay que jerarquizar a la enfermería, hay que acompañar a la enfermería con disciplina, con buen trato, pero sobre todo con ejemplo. Porque si uno quiere instalar estos dispositivos, las enfermeras son fundamentales. Por eso es que ustedes, bienvenidos los estudiantes, no sé si ustedes van a hacer neonatología o gerontología. Si hacen viejos, yo estaré en sus manos. Pero si hacen neonatología, sepan de que son muy importantes para el trabajo. La vida de estos pacientes depende de los cuidados de enfermería, que está las 24 horas, y las complicaciones también. Bueno, el CPAP de burbujas se llama de burbujas porque yo introduzco la cánula que viene del bebé en un frasco con agua y burbujea. Cuando el frasco burbujea, ha alcanzado la presión que yo quería dar. Si yo sumerjo 5 centímetros, va a dar una presión de 5 centímetros, más o menos. Si yo sumerjo 8, va a dar 8 centímetros, más o menos. ¿De qué va a depender el más o menos? De que estemos al lado del paciente, más o menos. ¿Verdad? Bien. Entonces, el CPAP de burbujas, ustedes vean cómo es. Este es el ejemplo, este es un esquema básico en una bibliografía de enfermería. Y este es un esquema sacado también y modificado por mí para hacer docencia. Porque cuando se hacen protocolos, hay que hacer figuras, hay que dibujar. Yo empecé con el Simulcop en el año 82 y terminé con la última computadora. Pero entonces, fíjense ustedes, primer paso, mezclador de gases. Segundo paso, ¿cuánto flujo voy a usar? Tercero, humidificar y calentar. Inspiración. Disculpa para los neonatólogos de la unidad, que esto se lo conocen también. La doctora Arce, la doctora Liliana, esto lo conocen. Pero bueno, fíjense en ustedes. Inspiración, barra inspiratoria, interfase del bebé, barra respiratoria, frasco con agua. Nivel de agua. ¿Está? Ese es el CPAP de burbujas. Es simple. Es tecnología apropiada. ¿Tiene vigencia? Tiene plena vigencia. Ahora me callo un poco. Vean.
¿Está? Del dicho al hecho. Entonces, ¿el CPAP puede fallar? Claro que sí, porque es un sistema semiabierto, la boca puede estar muy abierta, puede perder por allí presión, el bebé no se recupera. Hay que seleccionar la cánula, hay que fijar bien, hay que controlar la injuria, hay que controlar el sistema de burbujea, hay que controlar la entrega a presión continua. Siempre alguien tiene que estar en la sala de cuidado intensivo donde hay bebés con CPAP o con respirador. No pueden irse a tomar el mate todas. Una tiene que quedarse ahí. ¿Está? Chicas, ¿cómo las torturaba? ¿Ah? Pero bueno, pero con esa tortura salieron buenas. Es decir, no pueden abandonar los niños. La enfermera tiene un compromiso. Si son 5 enfermeras, 4 que se vayan a tirar las piernas, pero una se queda caminando, no viendo el celular, caminando y viendo de que lo que nosotros hemos indicado y se cumpla. Y el médico no puede desentenderse del dispositivo. El médico tiene que aprender a colocarlo, tiene que aprender a fijarlo, porque después tiene que enseñarlo. Y porque además puede supervisarlo. ¿Cómo va a supervisar algo que no conoce? ¿Está? Bien. Entonces, nosotros hemos usado estas interfaces, las seguimos usando, la de Hudson o de Silmac. Ahora le faltan acá las protecciones, pero la fijación era para mostrar. Las chicas siempre me han enseñado cómo fijar, yo nunca aprendí, porque realmente era como hacer crochet acá con los chicos para fijar. Les traje también el CPAP con mascarita, pero no la enfermera, después de probarla con 5 chicos, me dijeron, doctor, usted y su mascarita se puede ir. Entonces, bueno, eso se quedó ahí. Porque es otra cosa que hay que aprender. Uno no puede aplicar procedimientos, métodos, si no está el personal convencido y si no ha hecho todo el trayecto de educación, de docencia, de acompañamiento. Cuando yo empecé la época del CPAP, recordando a mi amigo el Fito Lajá, que hacíamos guardia juntos, cuando yo empecé en el CPAP en el año 1982, yo iba y venía. Mi mujer creía que tenía otra. Porque iba y venía, porque claro, la gente no había aprendido a usarlo. Entonces decía, no, llámenos del barco. Entonces yo tenía que estar prácticamente allí. Discúlpame, doctora, ya te dejo, ¿no? Cuidado de enfermería. Cuidado de enfermería. No voy a hablar de cuidado de enfermería porque quiero que... Ya está, bueno, sí, está bien. Pero no le has dicho a los otros, ¿no? Bueno, indicaciones del CPAP, lo podemos ver también. Conclusiones. No, pero que sea corto, porque quiero dar lugar a las preguntas que son más enriquecedoras. Conclusiones. El uso del CPAP en sala de partos versus la intubación seguida de ventilación está avalado por la evidencia científica y la experiencia, especialmente en bebés prematuros menos de 32 semanas gestacional. Y aquí, es decir, esto es muy importante, el uso del CPAP en la sala de partos. Hace poco estaba viendo una conferencia, porque ahora el mundo está tan comunicado que es increíble, ¿no? Ustedes pueden visitar mi sitio, Saltaneo, donde van a ver más de 700 webinars de conferencias donde todo esto van a aprender de esto y de muchas cosas más. Pero el mundo está tan comunicado que yo digo, es muy importante saber de que el CPAP uno lo puede utilizar. Ahora están reanimando los niños, esto que decían de la hora de orada en los niños prematuros, para no separarlo de la madre y para ver qué pasa con el cordón umbilical. Están reanimando a los chicos con el cordón intacto. Pero cuando ustedes vean la tecnología que se hace falta para esto y la disciplina que hace falta para esto, bueno, van a empezar a mirar que estas cosas, lo que uno ve, hay cosas que uno no puede hacer y que tiene que tener una racionalidad. Entonces, en sala de partos se necesita tener el equipo de pies en T, porque yo puedo dar presión positiva, una ventilación inicial para el recién nacido. Y ojo, los chicos de menos de 32 semanas, que uno cree que no respira, que tiene 27 semanas y que tiene que no respira, lo mejor que pueden hacer, antes de clampear el cordón, ese clampeo inmediato, antes de dar presión positiva, es estimularlo suavemente. Estimularlo suavemente. Cateria, que es el que está haciendo estos trabajos, él lo dijo.
por favor, no corten el cordón umbilical inmediatamente en los niños muy prematuros, porque se ha visto que el hecho de mantenerlo intacto tiene muchos beneficios. No les voy a contar cuáles. ¿Y cómo hacemos esto? Con estimulación. Con estimulación el bebé va a empezar a respirar. Y si la respiración es inefectiva, bueno, le daremos por lo menos 35 o 45 segundos, que es un volumen importante de sangre para el bebé. CPAP con protocolos y un entrenamiento adecuado es una tecnología vigente. Se puede aplicar CPAP con diferentes métodos. El CPAP de burbujas se puede usar tranquilamente. Hay diferentes interfaces y la presión positiva continua es un tratamiento que puede fallar. Y esto no significa que no se deba usar. Y esta es la historia del CPAP de Salta desde el año 1982, porque yo vengo de ese siglo pasado. Entonces, ustedes vean, en el año 1982, como yo no tenía materiales adecuados y como estaba la foto en Klaus y Fanaroff, la foto del dispositivo de Gregoris, entonces yo le dije a un ingeniero que era muy bueno, haceme una pieza de aluminio. Entonces me hizo esta pieza de aluminio que era muy pesada, pero usábamos esta interfase que es la de Argyle, que los médicos en la unidad le dicen el chanchito, que es lo que usamos hasta hace muy poco para traer los niños con presión positiva desde la sala de parto, porque se prende mucho a la tubuladura de White del respirador o del Neopaf. Usábamos elementos rudimentarios, hasta pelotas, cámaras de pelotas de fútbol, porque las usábamos, no las esterilizábamos y las tirábamos. Esto teníamos que tirar. Entonces, con materiales eléctricos fabricaba las piezas para que se puedan tirar, porque veíamos que los chicos andaban bien con el CPAP, pero muchos se infectaban. Entonces, para decir de que esto no era un factor, lo tirábamos. Y aquí nos llegó el Argyle, que era una máquina que Telvina la conoció, no sé si Carolina, vos la conociste, Mariela, si conocieron esto, el Argyle, era un CPAP para hacer CPAP endotraqueal. Era monstruoso, porque lo tenía el chico en una posición terrible. Bueno, y después la incorporación del Neopaf, que este fue el Benjamín, yo digo que es el Benjamín de todo el NOA, el NEA y no sé cuántas cosas más, porque este es el primer Neopaf que apareció en el año 90-91. Por supuesto, yo lo compré inmediatamente, ¿no? Tenía la plata de la cooperadora, las pobres viejitas que juntaban el mango, entonces, y bueno, entonces compramos con eso. Y sí, porque cuando no hay que buscar. Pero no hay que quedarse con que no hay, porque en eso se va la vida de los niños. Esa es la historia del CPAP en Salta. Y esta es la historia, el viejo servicio. Y este es nuevo. Un poco de aire. Digamos, no es tan nuevo, pero quería decirles, por ejemplo, acá las residencias médicas, que son tan importantes las residencias médicas, pero las residencias médicas tienen que ser dinámicas, tienen que cambiar, no pueden estar abrochadas a los programas vetustos de antes. Es como el pulmón del recién nacido. Cuando ustedes coloquen un bebé un CPAP, nunca crean que 5 es lo mejor, ni que 6 es siempre mejor. Porque el CPAP es rígido y es constante. Pero el pulmón del niño es un pulmón dinámico, como ustedes han visto. Y a medida que las horas pasan, el pulmón puede mejorar. Entonces, lo que antes necesitaba 5, posiblemente necesite 4. Así que ya con esto, ya termino y les agradezco la atención. Tenemos 15 minutos para poder hacer unas preguntas. Así que voy a presentar, a ver si hay alguna pregunta que quiera hacer el auditorio. Perdón. Sí, pasen. ¿Hay alguna pregunta que quiera hacer al auditorio? Bueno, entonces la doctora Graciela Lajat, médica de neonatología,
ha sido una excelente compañera también en el centro obstétrico. La doctora Mariela Torres, actual jefa de proyecto del sector intermedio del Hospital Materno Infantil, y la doctora Dayana Delgado, es médica también del Hospital Público Materno Infantil, también médica de traslado neonatal. Son el prestigioso panel reactivo que, bueno, va a iniciar las preguntas al doctor Del Barco. Queremos, después de esta movilizadora, muy movilizadora charla, en realidad donde hablamos historia, yo creo que, bueno, ahora le doy paso al panel. Hola, buenos días. Bueno, yo soy Graciela Lajat. Tengo mucho tiempo en el servicio, un poquito menos que la doctora Soria, poquito menos, pero bueno, desde chica soy neonatóloga porque mi papá trabajaba con el doctor Del Barco en el servicio, así que muchas cosas de las que mostró las conozco desde pequeña. Así que bueno, muchas gracias, doctor, siempre es muy bueno escucharlo. Hace tiempo que yo no lo escuchaba particularmente, así que muchas gracias. La mayoría de las preguntas que quería hacer ya me las contestó el doctor y creo que ya la contestó a todos, pero yo le quería preguntar en general de, por ejemplo, ¿con qué precocidad ponemos un CPAP en sala de partos? ¿Esperamos a que el niño se compense? ¿Ponemos una máscara con presión? ¿Empezamos con un CPAP precozmente? Sí, yo creo que dentro del minuto de oro, los 30 segundos iniciales son importantes para mirar el escenario. Pero esto siempre pegado a lo que dijeron en la charla anterior. Conocer los antecedentes perinatales de la madre, conocer cómo viene la salud fetal, hablar con los obstetras, esto ya se dijo. Pero digo, ante un bebé que nace en la sala de partos, yo le tengo que dar oportunidad. Me ha pasado, en la larga experiencia que tengo recibiendo recién nacidos, que he frenado, yo me iba con el carro de reanimación, me iba al quirófano viejo ya de la maternidad, ¿no? Pero digo, hay que tener paciencia. Primero, no hay que apresurarse con el corte del cordón umbilical. Hay que darle tiempo, 30 segundos por lo menos al bebé, mientras uno lo coloca en la bolsita de plástico y hace un poco de escaramuza con el obstetra, hay que tratar de darle una oportunidad de que reciba por lo menos 30 segundos. Lógicamente, si nace un niño muy hipotónico, muy cianótico, no estoy hablando de ese bebé, pero yo le daría la oportunidad y atendería las recomendaciones de la OMS. Ya dicen que un bebé muy prematuro, que no tenga buenos antecedentes perinatales y aunque los tenga, si yo lo veo inmaduro y aunque tenga un esfuerzo respiratorio que yo creo que va a andar bien, la presión positiva se puede colocar con y sin sintomatología, ¿no? Con y sin sintomatología. Precoz. Doctor, ¿y los recién nacidos que son término o post-término, el beneficio es igual, es mejor? Bueno, ¿las complicaciones son diferentes? Se avanzó en esto, ¿no? Los recién nacidos de que son de término tienen más capacidad para la inspiración y más capacidad para crear, digamos, la capacidad residual funcional. Uno tiene que mirar el bebé otra vez, uno tiene que evaluar clínicamente, tiene que tratar, salvo que sea un chico muy deprimido y que ya venga con anticipación de que es un chico líquido amniótico meconeal, que se supone que hubo un sufrimiento fetal importante y que nazca muy flácido, con ese chico no se puede perder tiempo. No se debe perder tiempo. Ahora, si es un bebé que tiene respiración espontánea, hay que estimularlo, hay que observarlo, hay que colocarlo de costado para que pueda expulsar las secreciones, y uno, si necesita poner CPAP, lo hace. Ustedes han visto que en Joaquín B. González lo hace. Y yo quiero decir esto para la gente del interior. Si la gente del interior tiene un chico de término y que existe el drama que nace en una clínica donde no es soportado en la clínica y lo trasladan al hospital corriendo, en ese camino el bebé se enfría y se desrecluta. Entonces, en los bebés recién nacidos, prematuros, tardíos o de término, si lo tengo con un score respiratorio que según EICOR es un score moderado, donde ya me dice considere CPAP, y yo voy a poner CPAP.
Acá estoy siguiendo una norma, que es un algoritmo. Voy a colocar CPAP, ¿no? Y los chicos de Meconio, muchos no quieren usar CPAP porque dicen de que como tiene un sistema valvular y de atrapamiento aéreo, puede haber mayor neumotórax. Pero sin embargo, los estudios no han sido concluyentes, no hay muchos estudios que avalen una cosa o la otra. Pero si no tenés un recurso, usa el CPAP, ¿no? Usa el CPAP. Bueno, buenos días, excelente charla, doctor. La verdad que extrañaba escuchar sus charlas presenciales y sobre todo el humor que él pone, ¿no?, en la disertación. Excelente, excelente. Creo que habló muchísimo de CPAP, conocemos mucho de CPAP y tenemos una práctica de muchísimos años en nuestro servicio. Él fue el pionero en realidad. Yo creo que el CPAP tiene múltiples usos y beneficios, pero si no conocemos realmente cómo usarlo y los cuidados que requiere en forma correcta, puede ser muy peligroso, ¿sí? Y puede producir muchos daños. Entonces yo lo que le quería preguntar, dado que la presencia de enfermería es amplia en este auditorio, ¿cuáles son las recomendaciones que usted daría para enfermería, ya que cumple un rol fundamental en los cuidados del CPAP? Los puntos principales, fundamentales en los cuidados para evitar daños que usted ya ha manifestado alguno y lo ha mostrado. Perfecto, cortito. A los estudiantes, por ahí está Vale, que es la secretaria tan eficiente de esa escuela, y está Franco, yo les mandé un artículo para que ustedes vengan con algún conocimiento de CPAP. De enfermería, no voy a hablar yo, porque para eso están los enfermeros. De acá de los enfermeros, a ver, Andrea, vení. Primero voy a hacer un reconocimiento porque Andrea acaba de ser nombrada especialista en enfermería neonatal, la segunda en la provincia. Aplauso, aplauso. Fíjense en ustedes, ¿cuántos especialistas neonatólogos tenemos? Muchísimos, los miro a todos acá, la mayoría son especialistas, y de enfermeras en la provincia hay 2. Y Andrea es la segunda, entonces quería hacer un reconocimiento porque esto es bueno, especialmente para las generaciones futuras. El límite es el cielo. ¿Está? Entonces, muy importante que se haga un reconocimiento. Contesta la pregunta. Principales cuidados del chico del CPAP. Buen día a todos. Como dijo el doctor, el papel y el rol que cumple enfermería es fundamental. Tenemos que ser muy presentes, asumir nuestra responsabilidad y siempre teniendo una buena observación, responsabilidad, fijándonos todo lo que es el circuito en sí del procedimiento, que estén todas las tubuladuras bien conectadas, que el bebé esté con la saturación, con el oxígeno adecuado y sobre todo lo más importante del CPAP es el interfase que tiene el bebé, tener en cuenta las cánulas que estén correctamente ubicadas, que no estén con presión. Nosotros, el personal de enfermería, nos caracterizamos por tener mucha habilidad en esto, entonces en ese momento tenemos que aplicarla y ver lo que realmente ese paciente necesita, porque los cuidados tienen que ser individualizados de acuerdo a la necesidad que tiene ese paciente. Si necesita ponerse una protección en las cánulas, se la pondrá. Tenemos que ver el número correspondiente de acuerdo a la anatomía que tiene ese bebé. Nosotros sabemos que el CPAP viene numerado de 0, 1, 2, 3 y 4, entonces nosotras como personal de enfermería que conocemos nuestro paciente, tenemos que adecuar ese sistema para que sea lo más correcto posible y siempre estar en comunicación con nuestro equipo, que son los médicos, porque ese va a ser el resultado de la aplicación del procedimiento. Muy bien, gracias. Bueno, yo digo, a ver, acá tengo enfermeros de la noche que son muy sacrificados. ¿Ya sé? Estamos muy pasados de tiempo, así que... ¿Usan vaselina o bacitracina, le colocan en la nariz? ¿Sí? Bueno, muy importante, ¿no? Es decir, ellos trabajan en la noche, fíjense, están acá sentados, pobres, han salido de guardia.
Se usa algunas veces vaselina o bacitracina cuando uno ve la piel lesionada. Bueno, buen día a todos, buen día doctor. La verdad que un placer escucharlo nuevamente. Bueno, yo como médica de traslado, ¿sí? Quería primero felicitar a la enfermera del caso clínico que usted presentó, ¿sí? Que iniciar con la presión positiva continua realmente puede salvar vidas o evitar el deterioro de ese paciente. Lo que nos pasa comúnmente es la falla en el armado del circuito en el interior, ¿sí? Si bien la consulta inicia o el apoyo inicia cuando se realiza la primera consulta con respecto al paciente, observamos muchas fallas y principalmente también en las reglas, ¿sí? Porque ahí en el esquema que usted puso dice nivel de agua 0, entonces debería iniciar la regla en centímetros desde 0, el nivel superior de agua, hacia abajo. ¿Qué usted nos aconsejaría chequear o cuáles serían los puntos claves para este armado del circuito? Y también, ¿cómo después evaluar que el bebé recibe la presión positiva continua correcta y ver la mejoría o no del bebé? A ver, la clínica es soberana. Cuando yo tengo un bebé con dificultad respiratoria y le coloco presión positiva y busco mejorar el funcionamiento pulmonar, mejorar la oxigenación, porque le coloqué un saturómetro en la mano derecha, apenas nace el bebé, en la mano derecha, el saturómetro. Si yo veo que clínicamente el bebé va mejorando, estoy convencido de que lo que estoy haciendo está bien. El tema es con qué presión iniciar. Si ustedes veían la filmación primera, esta enfermera le salvó la vida al bebé, pero el bebé no se escucha porque usted está tan lejos. Pero cuando yo miré esto, lo miré en el celular, y la presión era insuficiente, tenía apenas 2 centímetros, casi 3 centímetros de presión en el burbujeo. Entonces, esto lo que hay que hacer es mandarle estas figuras al interior, a los servicios que tienen formación, no, pero mandar a través de las redes para decir cuál es el modo correcto de utilizar el CPAP. Nosotros usamos la cánula azul para el burbujeo porque la cánula azul se ve mucho mejor a la distancia que la cánula blanca, ¿no? Entonces, y además la presión, qué flujo. Este esquema que tienen acá, que yo lo he mostrado y que ustedes lo tienen en las normas, en los protocolos de CPAP, con los cuidados escritos, esto es lo que la cosa tiene que todos los días refrescarse. Y hacer lo que hacen ustedes y que han hecho con Fernando y con todo el equipo de traslado, Malvina, que es, mandame la foto. ¿Viste? ¿Cómo está? Mandame la foto. A ver cómo está la cánula, mandame la foto. Y bueno, yo tenía el celular que estallaba los 365 días del año, ¿no? Entonces, mandame la foto. Y controlá con fotografías y filmame, mandame la filmación. La respuesta clínica del bebé, que esté usando que tenga los cuidados de enfermería y que lo soporten al bebé 1 hora y media, 2 horas, suficiente para que el equipo llegue a Joaquín B. González o a otro lugar. Pegarse al protocolo escrito y pegarse al protocolo. Y saber que para el traslado neonatal no está demostrado que el CPAP sea tan bueno como otros dispositivos. Pero nosotros hemos trasladado chicos en CPAP. Nosotros hemos tenido médicos que han ido de Joaquín B. González a Metán con una bolsa ambú sin la válvula. Mostrame la válvula, sacásela, abrí de aquí, sacala allá, sin la válvula. Era la única forma de mantener al bebé con vida. Pero bueno, hay que hacer lo que es correcto. Muchas gracias, doctor. Bueno.